Bueno, nos vamos con los jurados de votación, Paola, que es donde también ahora se tiene que concentrar el análisis de lo que pasó el domingo. ¿Cómo así que se perdieron 600.000 votos por un candidato? ¿Cómo así que se perdieron 200.000 votos por un candidato? Y vamos a mirar el contraste en las listas de Congreso, que es el que está haciendo Camila con K desde la registraduría. Pero vamos a hablar con los jurados. Hubo mala capacitación, no hubo unas condiciones correctas para el trabajo, porque esto no lo veíamos en ninguna de las elecciones anteriores. Sí, Juan Pablo, y es que usted lo recordaba ayer, por ejemplo, cuando hablamos que pues antes el sistema de elección de esos jurados era a través de los docentes, los maestros en el país, y eso lo cambió la registraduría y escogió a personas muy jóvenes. La mayoría de los nuevos jurados son personas entre 20 y 24 años, ya lo contábamos también, y personas que además por primera vez estaban realizando esta labor. Eso pues pudo haber incidido en que se cometieran esos errores humanos de los que habló ayer el registrador, pero queremos preguntarles a ellos cómo les fue con este proceso, qué hicieron en su mesa, cómo lo vieron, y pues obviamente el tema de las capacitaciones, si creen que de verdad quedaron bien capacitados para cumplir con esta labor. Empecemos, Juan Pablo, en la ciudad de Neiva, la capital del departamento del Huila, en donde nos acompaña Adriana Andrade. Ella estuvo en una de las mesas de votación de esta ciudad, fue jurado, y queremos saludarla para preguntarle, Adriana, pues ¿cómo le fue a usted? Sí, ¿cómo estás? Mira, efectivamente yo fui jurado de votación en la ciudad de Neiva y digamos sí todo el proceso fue un poco extraño porque cuando nos hicieron la capacitación, la verdad yo me había programado para que fuera toda una mañana porque pues ya había visto que son varios formatos los que se debían diligenciar. Y cuando llegamos allá, pues el grupo era bastante grande, la capacitación fue muy rápida, no daban lugar a preguntas, la funcionaria de la registraduría que nos hizo la formación con una actitud muy desagradable, se hacía preguntas y ella respondía mal. Entonces, como usted lo decía hace un rato, la mayoría de las personas que estaban seleccionadas para jurar eran personas muy jóvenes, entonces pues con la actitud ya de la señora, pues nadie preguntaba nada, y como a la hora y media ya todo el mundo pues para afuera porque ya seguía el siguiente grupo, todo fue así como a las carreras. Nos hicieron la divulgación del E11, por ejemplo, que no era el último formato que se había avalado porque todavía no tenía lo de la huella, entonces nos divulgaron un formato pues que todavía pues que no íbamos a utilizar el día de las votaciones. Y bueno, ya eso pasó con lo de las capacitaciones. Ellos enviaron a los correos, por ejemplo en el mío sí llegó unas cartillas pues para informarse. Digamos, en mi caso, pues digamos que uno asume con responsabilidad todo este proceso. Yo pues tenía claro que uno pues iba a participar como una especie de funcionario público en este proceso y que íbamos a tener unas responsabilidades que pues podía llevarnos en caso digamos, de identificarse algún fraude o algo hasta 8 años de cárcel. Digamos, eso lo tenía súper claro, y la gente, digamos, que estaba a mi alrededor, conocidos, de pronto amigos que habían sido seleccionados, yo era muy incisiva en ese tema, que estuvieran pues muy pendientes durante el proceso, porque era muy delicado, que tenían que estar muy atentos. Y cuando llego a la mesa, la programación que nos enviaron al correo decía que a las 7:30 iniciábamos a organizar las mesas, a firmar, los jurados a firmar por detrás pues los tarjetones, empezar a listar pues toda la mesa para que a las 8 que se abriera pues iniciara todo el proceso. Así no se hizo. Los registradores dejaron que nosotros iniciáramos a abrir, digamos, los kits a las 8 cuando ya se abrieron las mesas, y entonces pues eso generó, por ejemplo, en el caso de mi mesa, generó que mucha gente entró, los chicos todos afanados, en varias mesas no estaban listos los tarjetones, entonces se represó gente, o sea, fue un caos al inicio, porque sí que mucha gente llegó temprano a votar. Adriana, perdóneme, la interrumpo ahí. Los otros jurados de su mesa, ¿eran todos primíparos en este tema bueno, de ser jurado de votación? Porque una cosa sería si de pronto están mezclados, entonces había unos que ya habían hecho por lo menos una elección o dos, y otros sí primíparos, pero ¿cuál era la realidad de su mesa? Bueno, uno de los integrantes de mi mesa sí había estado ya en un proceso de elección anterior, pues era una chica que ya había estado. De resto, los demás, que eran todos muy jóvenes, pues no, y me incluyo, yo pues no soy tan joven, pero yo, por ejemplo, nunca he estado en un proceso de votación.
y sí había confusión. Yo incluso me había leído las cartillas, había tenido cuidado con eso, pero sin embargo ya estando uno ahí con todos esos documentos, pues hay confusión, digamos. Yo pienso que digamos, yo trabajo en diseños de sistemas de gestión con las normas ISO y una de las cosas que yo hago es diseñar procedimientos y formatos y digamos que la premisa principal allí es que sean muy fáciles de diligenciar, que cualquiera que los pueda tomar pues los comprenda y los pueda diligenciar fácil, y esta no era la situación. O sea, los formatos realmente eran complejos, el E14 sobre todo, era muy confuso. De hecho, por ahí estaba leyendo un artículo donde la misión de observación electoral ya había hecho unas observaciones sobre ese formato y evidentemente hubo muchas confusiones. Entonces, digamos, señora. No, termine, por favor. Entonces, bueno, eso fue una situación. Luego, allí había una funcionaria de la Contraloría. Claro, digamos, de hecho, en todas las otras mesas, había varias mesas donde ninguna de las personas había participado en una elección nunca. Todos, como les digo, eran pelados muy jóvenes. Entonces, claro, tenían muchas dudas. Alguno de ellos hizo una pregunta y la señora esta de la Contraloría, muy grosera, grito herido, en todo el sitio de votación, es que ustedes no fueron a la capacitación, así con una actitud súper grosera, como que entonces nadie más se atrevió a preguntar nada. Mire usted, y al final... Sí, perdóneme, le interrumpo ahí, Adriana. Escribe Alejandro Grajales a través de nuestro chat en YouTube. Como jurado de votación, la pedagogía fue horrible. En la capacitación nos dijeron que los asteriscos podían hasta dar cárcel. Y en el punto de votación no había cuadernillos para las consultas, no había guía para ayudar. Imagínese eso, Paola. Sí, las cartillas de las que habla Adriana. Y bueno, sobre el tema de los problemas que había advertido la MOE frente al formulario E14, ayer también habló el registrador y dijo que así estaba en el código electoral de hoy, que eso no dependía de él, el cambio de ese formulario, y que por eso ellos están promoviendo una reforma al sistema electoral en el país, pues, que incluye usted, el voto electrónico. Dice, ¿no? Don Vito, y yo quiero que vayamos rápidamente con otros relatos de jóvenes que estuvieron como jurados de votación. Dice Don Vito, eso se llama provocar el error. Una mala capacitación, un mal asesoramiento, es una mala voluntad, pero sobre todo sí, es llevar al error. Mire, Juan Pablo, vamos a saludar a otro jurado aquí en la ciudad de Bogotá, Albeiro Tulcán. Señor Albeiro, ¿usted qué vivió? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Y usted cree también que, por ejemplo, esa falta de pedagogía y de capacitación pudo haber sido algo premeditado? Hola, un saludo muy especial a Juan Pablo, a Paola, a todos quienes están en la mesa. Efectivamente, creo que hay un error de parte de la registraduría, donde se induce a las equivocaciones por parte de nosotros los jurados. Justamente la casilla donde se debía diligenciar los votos de una de las agrupaciones políticas, en este caso la más afectada, estaba muy escondida debajo del partido de la U, lista con voto preferente, la otra con voto no preferente, y en medio de las diferentes dinámicas hay obviamente una equivocación de parte y parte. Creo que eso es el balance que realmente se tiene que dar. No debemos achacar todo esto a una sola entidad que, si bien induce al error, pero que también la falta de preparación de los jurados, eso se jugó como... Pero mire usted, Albeiro, este caso. Yo le quiero hacer a usted una pregunta. Usted es estudiante. ¿Usted cree que para un examen hay una gran diferencia entre si el profesor le enseña bien o el profesor le enseña mal? Sí, claro. Evidentemente hay una falla en la metodología, de hecho, y coincido con Adriana, esa fue una actividad relámpago, la hice en Corferias y no había una organización, se escuchaban las capacitaciones de las aulas contiguas, entonces la organización y la logística afectaba para que las personas no estuviéramos al 100% en esa actividad que es muy delicada. Además, en la capacitación hicimos una simulación de un E14 y que no era el real. Entonces creo que en miras
de mejorar las elecciones posteriores, eso debe quedar completamente claro. La información no debe quedar a medias, pero también hay la responsabilidad de varios de los jurados. Esa es mi opinión Sí. como ciudadano también. Claro, porque también depende de que uno pues de forma autónoma quiera como entender mejor lo que tiene que hacer, porque es una función, una labor muy importante y de mucha responsabilidad para el país, pero es muy grave lo que nos está contando Albeiro, Juan Pablo, que en las capacitaciones les enseñaron a diligenciar otro formulario de 14 diferente al que les iban o al que les iba a aparecer en las mesas de votación. Vea, Juan Pablo, vamos a Barranquilla a ver qué pasó allá en la costa Caribe colombiana, en el departamento de Atlántico, con Víctor Almario, quien también estuvo presente como jurado de votación en una de las mesas. Víctor, por favor, cuéntenos su caso y hablemos también de las largas jornadas, ¿no? En donde ustedes también estuvieron sin comida, sin refrigerio, sin incluso poder ir al baño. Buenas tardes. Bueno, mire, sí, como comentaban los compañeros, digamos que esas charlas que nos hicieron duran 2 horas, en mi caso 2 horas, pero digamos que no fue tan completa porque siempre teníamos la prisa del otro grupo. Entonces, sí estoy de acuerdo con los compañeros que mencionan que digamos que fue algo como que muy a las prisas. Yo, por ejemplo, fui primíparo en estas elecciones para ser jurado y me sentí pues, bueno, como tal, fue muy tedioso porque estuvimos ahí desde las 7 de la mañana en la jornada. Abrimos las urnas, los equipos, el kit de elección, lo abrimos a las 7:30 como se pactó anteriormente y los votantes entraron a las 8. ¿Qué pasa? Que fue demasiado tedioso. Uno, por ejemplo, no podía ir al baño tanto tiempo. O sea, había como que tratar de programarse entre los mismos jurados, que de hecho la mayoría, éramos 6 de los 5, de los 6, 5 éramos primíparos y la que estaba repitiendo era la presidenta como tal. Y esa es otra cosa. A nosotros en el correo nos mandan como una especie de cargo. Mi cargo era vocal y a la final ese cargo era como de cartón. O sea, todos los cargos como que eran de cartón porque tu misión ahí podía reemplazar a cualquiera. Entonces, digamos que la capacitación era muy general. El cargo de presidenta, que supongo yo que es el más presidente, el presidente de mesa, debería por lo menos tener mayor profundidad a la hora de capacitar. Entonces, Víctor, le ¿sí? quiero leer un comentario que a esta hora hace también a través de nuestro YouTube Live Catalina Moreno. Ella dice, en mi mesa había un muchacho que ha sido jurado en 6 ocasiones y parecía como si fuera la primera vez. No ayudó en nada, no nos aconsejó en cómo hacer mejor el proceso. Es más o menos lo que usted nos está diciendo. O sea, llegaban unos primíparos sí, a hacer la labor de jurados y ni siquiera había un proceso de colaboración en el mismo puesto de votación para que ustedes pudieran hacer bien la tarea. bueno, en mi caso fue más que todo pues reunión. O sea, éramos los 6, ninguno nos conocíamos, pero pues logramos trabajar en equipo. Y, por ejemplo, yo asumí en varias ocasiones el rol de mando, pero pues a la final la presidenta encargada era la que firmaba y todo eso. Pero en mi caso puntual, digamos que fue un buen equipo, no tengo quejas. Y como tal, en la jornada no hubo ninguna especie de irregularidad, o sea, todo fue con los tiempos establecidos y eso. Lo que sí es una gran queja que me parece un poco irrisorio, nos tengan ahí más de 12 horas porque fue de 7 de la mañana, yo salí. Bueno, yo vivo cerca del punto de votación, ahí donde me tocó ser jurado. Vivo unos 15 minutos a pie. Llegué a mi casa a las 8 de la noche sin merienda, sin almuerzo. Bueno, eso fue de mi parte, pero la registraduría no apoyó en ese ámbito. Dieron una hora de almuerzo, Víctor, para 3 jurados, sí. Y luego otros 3 jurados, otra hora. Es decir, Víctor, nos programamos para agilizar. Víctor, ¿Sí? y cuando ustedes tenían dudas, cuando de pronto no tenían la claridad, sobre todo al final, en el momento ya del conteo, del preconteo de votos que ustedes hacían, ¿qué tanto ayudaban los funcionarios de la registraduría que estaban en el puesto de votación? ¿Si estaban dispuestos, si les ayudaban, todo era de afán? ¿Cuál es la realidad? Bueno, en mi caso, la señora que estaba ahí ayudándonos sí fue muy gentil, nos explicó todo, o sea, lo que teníamos que hacer. Y un caso particular que quiero comentar, y es que cuando un elector pues ejerció su derecho de voto, uno de los tarjetones lo colocó en una urna equivocada. Entonces, con todo este tema del supuesto fraude y todo esto, de los pues casi más de medio millón de votos que están perdidos, que no aparecieron,
sí, digamos que es cierto que uno como humano puede errar, ¿cierto? Porque tenemos una jornada, yo recuerdo que a la hora del conteo eran las 7 de la noche y yo no daba más, yo estaba con los ojos ya cansados y todo eso. Pero sí es cierto que digamos, hubo un error porque es que un votante metió el papelito, el cartón en una urna de Senado, pero ese cartoncito era para consulta. Entonces, a la hora de hacer el conteo de consulta, tuvimos en cuenta pues lo que estaba en consulta. Y luego, cuando sacamos la urna de Senado, vimos que había otro. ¿Me van a entender? Entonces tocó, ahí sí, tachar el E14, o sea, bueno, arreglarlo. Sí, exacto. Claro. Pero entonces, algo que me doy cuenta, y es que nosotros tenemos algo como y de ese de tipo de ¿sí? errores, Víctor, ¿cuántos se habrán cometido Pues, en todas las mesas del país? Le leo, Paola, más comentarios. Es que qué bueno, porque además son muchos jóvenes los que se están conectando a esta hora en nuestro YouTube Live, que además tuvieron que vivir esta experiencia. Recordemos, eran jóvenes universitarios que jamás en la vida les había tocado hacer esto. César Andrés Carrillo dice, mi hermano de 20 años era remanente, terminó de jefe de mesa porque los compañeros eran de 19 y 18 años, injustificable por donde se le mire. Dice Felipe LSP, a mí me asignaron de presidente, nunca había sido jurado de votación. Hicimos todo lo correcto, marcando con X los espacios, pero imagínense unos muchachos sin experiencia, pues que le sueltan así de repente una máxima responsabilidad con la democracia. Paola, Sí. otro jurado y volvemos con Mauricio Corferias. Y sin ayuda, ¿no? Volvamos a Bogotá, volvemos aquí a Bogotá, Juan Pablo, donde está Ana Espinosa. Ella también fue jurado en una de las tantas mesas que estaban aquí en la capital del país. Ana, por favor, cuéntenos su experiencia y cuéntenos, por ejemplo, la función que usted vio de los testigos electorales de los partidos. Ellos también estaban ayudando y podían haber también influenciado en la tarea de ustedes de diligenciar los formularios. Bueno, el tema fue que, pues, respecto a los testigos, en mi sitio de votación había muy pocos testigos. Digamos que solo Mira, que es súper organizado, siempre manda testigos, y Pacto Histórico también tenía testigos casi que en todas las mesas. Era un poquito el tema de que no los dejaban, pues la registraduría, pues por obvias razones, no los dejaba acercarse mucho a las mesas, pero los mismos chicos, a veces dentro de sus dudas, inquietudes, acudían a los testigos. Entonces había que, pues yo era presidenta, dentro de mi mesa habían unos chicos más jóvenes. ¿Testigos? Pero me tocó muchas veces como decirle, no, mira, para evitarte problemas, pregúntale al registrador, al delegado, pero no le pregunte a los testigos están como para observar que todo vaya bien, ¿sí? Pero sí había mucha confusión. O sea, en la mesa mía de al frente, los chicos no firmaron los tarjetones, no sabían cómo se llenaban los formatos, abrieron la mesa como 5 minutos antes de las votaciones, duraron como 3 horas sin saber efectivamente cómo debían entregarlos. Muchas veces las personas de tercera edad que llegaban hacían de pronto preguntas mucho más allá de lo que podía el jurado responder, y esto pues a mí me tocó muchas veces ser como niñera y decir como, hasta allí, no puedes responder hasta tal punto, porque pues conozco la responsabilidad que tiene el asunto, y en unas votaciones tan álgidas me preocupaba que se pudieran dar para tener suspicacias o para que se pensara que estábamos haciendo algún mal procedimiento. Entonces muchas veces me tocó hacer eso. Mire, Ana, dice Hadamus, también en nuestro YouTube Live, fui testigo, les puedo decir que estos jóvenes estaban totalmente confundidos. Es más, tuve que indicarles que cuando se marcaba el logo y el número del mismo partido, era un solo voto, estaban contabilizando 2. La capacitación. Óigame, Ana, ¿a usted cómo le fue en la capacitación? Pues yo también pedí permiso en el trabajo pensando que iba a ser súper importante, que iba a ser larguísima, que nos iban a enseñar. Digamos que yo he sido testigo, esta es la cuarta vez, jurado, esta es la cuarta vez, pero pensé que de pronto iban a cambiar muchos de los formatos, muchas cosas. Cuando fui eso fue una capacitación express. Eso fue llegada, firmada, salida, y gracias por acompañarnos. Un caos total en Corferias, no se escuchaban entre la capacitación absolutamente nada. Mucha gente joven que, como dijo alguno de los compañeros, tenía miedo de preguntar siquiera X o Y cosa, y uno se le quedaba viendo las caras y eran caras totalmente de duda. O sea, no había una claridad sobre lo que debían hacer, y eso se notó el día de las elecciones, obviamente. O sea, uno es un muchacho al que le están enseñando a entender muchas vainas.
Y entonces uno en el salón alza la mano y pregunta, y el profesor le explica, y vuelve y explica, y le manda la lectura. Si no hubo nada de eso, aquí estábamos jugando con la capacitación de los jurados. Y con esto yo no quiero excusar al señor registrador. Al contrario, el que se inventó esto de coger un montón de muchachos jóvenes, universitarios, con todas las ganas de cumplir al país, pero capacitarlos más, es a él. Señora Les Vega, por eso nuestro numeral, que respondan. Alguien tiene que responder por esto. Paola, los jurados. Sí, señor. Mire, Juan Pablo, vamos a la ciudad de Cali porque allá está Jorge Eduardo Castellanos, otra persona que estuvo en una mesa de votación como jurado. Jorge Eduardo, cuéntenos la situación de usted. Aló, buenas tardes. Bienvenido, Jorge, cuéntenos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor, adelante. Listo. Voy a hablar de unos procesos muy puntuales y son los siguientes. Al momento de estar en las mesas de votación, habían unos funcionarios auxiliares de la registraduría que en teoría deberían estar para solucionar las dudas que teníamos los jurados. En la mesa en la que yo estaba, Cali, zona 5, mesa 3, Colegio INEM, los 6 jurados de votación éramos nuevos, primíparos. Tuve contacto con la mesa 2, todos los jurados nuevos, contacto con la mesa 4, 22, 23 y 28, donde todos los jurados de esas mesas eran nuevos. ¿Qué sucedió? Cuando teníamos alguna duda o inquietud, un funcionario de la registraduría nos daba una información y otro nos daba una información diferente. Por ejemplo, un funcionario que para mí indujo al error a la mesa número 4, donde se presentaron varias situaciones, y les dijo a las niñas de la mesa 4, ¿para qué van a marcar con asterisco? Mira el formulario tan largo que es. Si ustedes marcan con asterisco, de aquí salimos a las 11 de la noche. ¿Sí? Nosotros éramos conscientes en nuestra mesa que debíamos hacerlo. Y nos tomamos a la tarea de entre 2 personas llenar con asteriscos. Pero eran las 7:30 de la noche en un lugar con una visibilidad diferente, con una visibilidad muy difícil porque en la zona, en el sitio donde estábamos en colisión no había iluminación. Entonces, ese funcionario indujo a las mesas 4, y sé que a otras mesas también, a no marcar con asteriscos. Revisé los formularios C14 de esa mesa, me tomé el trabajo de entrar a la página. En esa mesa solamente están marcados en la casilla que hubo votos. Las demás casillas no tienen ni siquiera una línea, están completamente en blanco. Eso me parece que es un tema delicado. Adicional a eso, al finalizar se nos dio la instrucción de que las bolsas con votos debían estar abiertas para llegar donde el funcionario que se le entregaban los votos a cerrar las bolsas en nuestra presencia. Eso se nos dijo iniciando la capacitación. En el transcurso a otras mesas se les dio una información diferente. Varias mesas llegaron con los votos cerrados, con las bolsas de los votos cerrados al momento de la entrega. ¿Qué sucedió? Tuvieron que reabrir la bolsa, verificar que fueran votos y volver a sellar la bolsa en presencia de otra persona. ¿Eso qué hizo? Eso prolongó más el periodo todavía. Nosotros llegamos a las 6:30 de la mañana, porque en teoría nos dijeron que a las 7 abrían el sitio, y yo salí del sitio a las 9:30 de la noche. Cansados, sin buena visibilidad. Si para las personas que estaban votando de día era difícil ubicar para marcar una casilla al voto, imagínese a las 7, 7:30, 8 de la noche con poca visibilidad, ¿cómo ubica usted una X con un lapicero morado en un cuadro de medio centímetro de tamaño? Es bastante difícil la labor que se hizo y el apoyo que se tuvo fue muy poco. Fue muy deprimente el apoyo de las personas que están de la registraduría. Señora. Y mire que una situación similar también se vivió en una de las mesas de Fresno en el departamento del Tolima, Juan Pablo. Allí está Catalina, una persona que fue jurado, ya nos ha pedido que le cambiemos el nombre, sí. La tenemos completamente identificada, pero la vamos a llamar Catalina. Pero antes de que salude a Catalina, Paola, yo quiero leerle a Jorge este comentario que hace Angie Lorena Chaux a través del YouTube Live. Ella dice, me nombraron como presidenta de mesa. El 100% éramos novatos. Adicional, en la capacitación, que fue casi nula, nos pidieron enfáticamente dejar en blanco los espacios sin llenar. Jorge, yo quiero que usted nos diga, desde su perspectiva, primero, ¿usted fue a la capacitación? ¿Jorge? ¿Me escuchan? Sí, ¿usted fue a la capacitación? Fui a la capacitación en la Universidad Libre en Cali. La capacitación estaba pactada para 2 horas y duró 35 minutos. ¿Y qué tal fue la calidad de esos 35 minutos de capacitación que debía haber sido de 2 horas? Fue bastante mala la calidad porque, como dijeron los dos compañeros, los formularios no estaban actualizados, no se brindó una información suficiente sobre lo que teníamos que hacer,
Solamente firmen los tarjetones, entreguen, pongan la huella y al final cuentan. Básicamente eso fue lo que nos dijeron. Adicional a eso, había mucha gente joven en la capacitación, éramos 45 personas y solamente 2 habían sido jurados antes. Y me tocó ver falta de compromiso de los jurados, que ellos siento que al no saber qué tipo de responsabilidad están enfrentando, estuvieron pegados del celular. Tengo que decirlo también, en la capacitación, muchachos que no sabían a qué iban, ellos estaban de paseo por un día libre quizás o por otra cosa, y los 35 minutos en el celular, y al momento de llegar a la capacitación, yo tuve una mesa con 6 jurados muy buenos, pero los 6 estábamos perdidos. Listo. Y en las otras mesas vi muchachos también pegados del celular porque para ellos estaban en algo normal, no tienen conciencia de lo que se estaba haciendo realmente. Gracias, Jorge. Vamos con su siguiente invitado, Sí. Paola, y vuelvo con Andrea Corferias. Sí, Juan Pablo, pues una última persona que nos quiere dar su testimonio sobre cómo le fue siendo jurado de votación en la mesa, en una mesa, le decía, del municipio de Fresno, en el departamento del Tolima. Catalina, por favor, cuéntenos su experiencia y también háblenos de la capacitación que le dieron a usted. ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, yo fui jurado remanente. La capacitación fue igual para todos, tanto vocales, jurados, presidentes, remanentes y demás. Fue una capacitación de 40 minutos donde solamente se leyó una presentación, proyectaron una serie de diapositivas donde simplemente no se escuchaba porque habían algunos videos dentro de la presentación, no se entendía. Y la persona que nos estaba explicando pues simplemente pasaba las diapositivas y leía muy por encima y ya está. Fue una capacitación de más o menos 40 minutos donde todos éramos jóvenes, muchos era la primera vez que éramos jurados, eran tal vez 5 o 10 personas los que que ya habían sido jurados anteriormente, por lo menos una vez anterior, el resto todos éramos nuevos. El día de las elecciones, el día domingo, nos presentamos efectivamente a las 7 de la mañana, faltaban jurados en el punto de votación donde a mí me tocó presentarme. De ellos faltaban 3, de los cuales uno llegó a las 8:30 de la mañana, era un muchacho súper joven, tal vez tendría 18, 19 años, y a las 8:30 de la mañana vienen las chicas de la registraduría a decir: muchachos, nos hacen falta otros 6 jurados. En el momento en el que llegó el primer pico de gente a votar, los jurados se levantaron muchos de la mesa a ir a desayunar y quedaron muchas mesas con 1 o 2 jurados o solos, y las que estaban asistiendo a la registraduría estaban como locos buscando quién los pudiera reemplazar, porque a los remanentes nos dijeron a las 8:15 pues se pueden ir porque ya están todos. Habíamos solamente 2 personas y nos hicieron quedar hasta las 10 de la mañana porque no estaban seguros si los jurados que habían ido a firmar los formatos si iban a volver de desayunar o si nos iba a tocar reemplazarlos. Ahora, otra cosa, en la capacitación al final nos pasaron unos acrílicos con una simulación de los formatos E10, E14, E11. Simplemente nos pasaron un material didáctico de como si fueran votos de cuáles son los anulados, los en blanco, los válidos, todo eso. Y simplemente nos dijeron: ¿ya terminaron? Sí, ya. Ah, listo, firmen, váyanse. Ni siquiera miraron si sí estaban bien diligenciados, si habíamos entendido. La única respuesta que nos dieron a las preguntas que nosotros hicimos era que si nos poníamos de acuerdo todos los jurados de la mesa, podíamos poner asteriscos. De lo contrario, no nos dijeron nada más, pero que preferiblemente que fueran líneas. Terrible. Catalina, mire, le leo un comentario que hace Juan David Beltrán. No había luz en nuestro puesto de votación, nos tocó terminar de contar los votos con la linterna de los celulares. Catalina, yo quiero que ya nos hable del momento en el que, por ejemplo, se procede a esa parte, al conteo de los votos, cuando de pronto pudo haber confusiones con los formatos, el E14. Si ustedes buscaban que les dieran alguna ilustración de parte de los responsables adultos, digámoslo así, de la registraduría, ¿qué pasaba? Hubo muchas inconsistencias porque hubo jurados que se equivocaron con los números de cédulas, no le supieron indicar bien a los sufragantes dónde debían poner la huella y ponían la huella en la casilla de otro votante. Entonces las niñas de la registraduría, la verdad, en el punto de votación donde yo estaba, estaban demasiado estresadas porque ellas decían: Dios mío, es que nadie sabe. A nosotros los remanentes nos dijeron: ¿quién de ustedes sabe que nos pueda ayudar? Porque todos son nuevos.
nos pedían que quien sabía ya que había tenido alguna experiencia en votaciones, que por favor les ayudáramos porque ellas no daban abasto. Increíble. Catalina, muchas gracias. Estos testimonios vale la pena seguirlos recaudando, recopilando, porque nos indican algo que en realidad no estuvo bien, algo que no estuvo bien. El tema de la capacitación, el tema de poner a unos muchachos muy jóvenes, sin experiencia, a responder por el proceso electoral de los colombianos.